Castañeda, muchas gracias por recibir a Capital 21. No, por nada, bienvenidos aquí al Colegio de México, estamos para servirles. Un gusto estar aquí, doctor, y preguntarle, el Aeropuerto Internacional de México, el nuevo aeropuerto, ¿se necesita hacer? ¿No es insuficiente el Benito Juárez? Es indudable que es insuficiente el aeropuerto Benito Juárez. La Dirección General de Aeronáutica Civil, me parece que desde 2008, declaró el aeropuerto de la Ciudad de México como congestionado. Esta misma dirección determina los niveles que son seguros de aterrizajes y despegues que se deben de hacer por hora. Esta dirección considera que aproximadamente entre 64 y 68 aterrizajes y despegues por hora sumados son, digamos, buenos para que el aeropuerto funcione en condiciones de seguridad. Sin embargo, de acuerdo a una investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica, que tiene una versión pública, se encontró que en muchas horas del día el aeropuerto llega a tener hasta 80 y tantas operaciones por hora. Entonces, el aeropuerto no está congestionado, está excesivamente congestionado. Tenemos otras mediciones que nos indican que el aeropuerto está congestionado. Nosotros hicimos un estudio estadístico sobre los precios de los boletos a nivel nacional y en el estudio encontramos que en promedio un vuelo que sale del aeropuerto de la Ciudad de México es aproximadamente 20% más caro que un vuelo que salga de cualquier otra ciudad del país. Esto es indiscutiblemente evidencia de congestión y es necesario construir un nuevo aeropuerto. ¿Y cuáles serían las implicaciones económicas de no llevar a cabo la construcción de un nuevo aeropuerto o tomar una de las propuestas que hace el equipo de transición del presidente electo, que sería que hubiese dos aeropuertos en México, uno, el Benito Juárez, y otro, el de Santa Lucía, con dos pistas nuevas? ¿Sería viable? Viable puede ser, o sea, que sea económicamente eficiente y que beneficie a los consumidores, yo creo que no. Eso es indiscutible. La industria de servicios de vuelos aéreos está constituida, digamos, de dos entidades industriales separadas verticalmente, llamamos. Por un lado tienes el aeropuerto, los servicios aeroportuarios, y por otro lado tienes las aerolíneas que dan los servicios finales a los consumidores. Si las aerolíneas no son eficientes en su funcionamiento, los precios a los consumidores van a ser más altos, las opciones de los consumidores van a ser más restringidas y va a ser en detrimento del consumidor el que las aerolíneas no sean eficientes. Si usted recuerda en la consulta, uno de los temas en contra que presentó el ingeniero Jiménez Espriu es decir que las aerolíneas están en contra de los dos aeropuertos. ¿Por qué están en contra? Porque va en contra de su eficiencia. Ir en contra de que las aerolíneas funcionen eficientemente, pues va a ir en detrimento de los consumidores. Doctor, el tener un nuevo aeropuerto, Aeropuerto Internacional de México, en la capital del país, cuyas capacidades sean mayores a las del Benito Juárez, ¿abriría las puertas de los vuelos de Europa y de Estados Unidos hacia Sudamérica o incluso hacia Asia? Cuando se hizo la investigación de la COFECE, varios de los participantes privados indicaron que ese sería el caso. Es decir, se está pensando en el aeropuerto no nada más como un hub que digamos, alimente el país, que ya por su situación geográfica la Ciudad de México es ideal para ser un hub que alimente el país, pues está en el centro, su localización geográfica, sino también se considera que podría ser un hub que alimente vuelos internacionales y que sirva para conexiones, por ejemplo, inclusive entre Australia y Nueva York o en la costa este de Estados Unidos, etc. Yo creo que el crecimiento sería brutal. Las proyecciones que se hacían, no lo sé, a varios años. Si vemos el crecimiento de los últimos años, vemos lo que ha pasado. Si no me equivoco, hace 10 años el aeropuerto tenía menos de 28 millones de pasajeros por año. Creo que tenía, no recuerdo cómo ha sido el crecimiento, pero hoy tiene 40 millones de pasajeros. Y este crecimiento ha sido tremendo en los últimos 4 o 5 años. Entonces, si la tendencia sigue así, pues yo creo que las tendencias indican que sería muy rentable tener un aeropuerto
grande en la Ciudad de México. Un solo aeropuerto, por la eficiencia en el funcionamiento de las aerolíneas. Es por eso que las aerolíneas se oponen a que haya dos aeropuertos. Y en base a esto, teniendo un solo aeropuerto en la Ciudad de México, ¿este aeropuerto es conveniente que se concesione? Yo creo que el tema de concesión es un tema desde alguna perspectiva secundario. El gobierno lo haría por cuestiones de financiamiento. Yo creo que no habría problema en concesionarlo, yo creo que estaría bien, pero no concesionarlo, asignarlo a una persona, sino que sea una concesión en la que haya competencia por ganar la concesión. O pueden ser otros mecanismos. A lo mejor el aeropuerto, el gobierno quiere una cierta renta que desee del aeropuerto. Puede pensarse en muchos mecanismos, pero tienen que ser competitivos. La asignación tiene que ser competitiva. Si no es competitiva, no sería deseable la concesión. Doctor Castañeda, pues muchas gracias por recibir a Capital 21, por charlar con nosotros. No por nada, mucho gusto, gracias. Bien, hasta luego. Si no sería posible.